ahora mismo 10 grados 6. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer fue un lunes muy complicado, como se esperaba en el mundo financiero, con relación a lo que estuvo pasando con el valor de los títulos, los bonos, las acciones, el riesgo país subiendo por arriba de los 1000 puntos. Los ADR de los bancos cayeron más de un 20%. Y también la incertidumbre fue al dólar, ¿no? Cuando el dólar subió, como había habido movimientos ya después de las elecciones, la derrota de los libertarios en la provincia de Buenos Aires, se anticipaba a partir de lo que estaba pasando en la compra de dólares con las billeteras digitales. Finalmente apareció también un mercado demandante que hizo que el dólar subiera en algún momento rozando el techo de la banda. Cerró finalmente a 1.425 pesos, es decir que subió en una jornada 45 pesos. Pero bueno, la pregunta es qué va a hacer el gobierno con su política cambiaria, si realmente va a sostener la idea de las bandas y llegado el momento va a empezar a gastar dólares del Banco Central para tratar de mantener el dólar a raya. 1.470 es hoy el techo de la banda, o sea, el mecanismo está previsto de manera tal que si él llega a subir por arriba de ese valor, sale a vender dólares el Banco Central para que no suba más allá de ese valor el dólar. Bueno, por ahora el equipo económico sigue plantado en el siga-siga. Ayer hablábamos hace un ratito con el colega que está acreditado en Casa de Gobierno. Milei tuvo una larga reunión con su gabinete por la mañana, después se reunió algo poco habitual también, tanto movimiento de Milei en Casa de Gobierno. Después se reunió con Caputo, el ministro de Economía, que había puesto un tuit rápidamente después del resultado en la provincia de Buenos Aires diciendo que todo seguía igual, la política cambiaria, la política monetaria y la política fiscal del gobierno. Pero, sin embargo, aparecieron también las primeras voces de aquellos que dicen, bueno, en el resultado electoral Milei pretende acotar la derrota a errores de la política, ¿no? Él siempre, cuando cuenta cómo funciona el gobierno, en esos reportajes largos que unas veces tiene con Fantino, por ejemplo, él dice, bueno, yo no me dedico a la parte de la política, eso lo hace mi hermana, a mí me aburre, no me interesa. Bueno, esa delegación que ha hecho en su hermana Karina Milei, también del costado de la gestión de la política, es la responsable del armado electoral en todo el país, con Martín Menem como mano derecha y con Sebastián Pareja como el armador en la provincia de Buenos Aires, que es el mismo candidato en las elecciones del 26 de octubre. Pareja está en la lista de candidatos a diputados de los libertarios, así como también está la hija del puntero de Moreno, que es consejero escolar, creo ahora, que se llama Vera de apellido, que fue el que le armó el acto en Moreno con los barra brava de River, encapuchados. Ese esquema, según Milei, aparentemente da la sensación, porque él dijo vamos a hacer una profunda autocrítica, e inmediatamente dijo en materia económica, en materia de gestión de gobierno, sigue todo igual. Y ayer todos los voceros habituales del mundo de la comunicación que tienen contacto con Casa Rosada insistían con que no iba a haber cambio de gabinete. Lo cual es coherente con esto que decía el propio Milei, que él no ve que sea un problema de la gestión, sino que dice es un problema de la política, como si el resultado de la política fuese escindido de la gestión de gobierno, cuando él fue el protagonista, además de la campaña electoral, como había sido en la capital federal cuando dijo Adorni es Milei. Bueno, en ese contexto, todo el anuncio que hizo ayer el gobierno es que va a crear una mesa política, el relanzamiento de una mesa que ya existía, con los mismos integrantes que ya tenía, como nos contaba Julián Alves, el colega de Infobae, con Karina Milei, con Martín Menem, con lo cual hay todo un sector sobre todo los comunicadores que le están exigiendo cambios de gabinete o que haga algo más a Milei, que le están pidiendo que alguien pague las consecuencias, que podría ser Martín Menem. No, Martín Menem sigue en la mesa política, que ahora Milei dice que va a estar, como dando a entender que va a estar supongo más presente, si es que hace algo, pues el mismo grupo que conversan en Casa Rosada, con Santiago Caputo y con Patricia Bullrich, que va a ser candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires. Que muy pronto van a tener que recalcular, todavía en estas horas quedó como atrás
toda la situación de la discusión por las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad y qué pasa con Karina Milei, las acusaciones respecto de que pedía coima, la investigación de Casanelo. Eso quedó un poco tapado por el vendaval de lo que fue la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Que insisto, yo no veo a un Milei cambiando absolutamente nada en este contexto, haciéndose un esfuerzo por tratar de que escindir, como que esto no tiene que ver con el contexto económico. Al contrario, cuando habló dijo que la economía crecía al 7%, cosa que ya no ocurre hace varios meses. Sosteniendo a Caputo en una situación muy delicada, faltan 36 jornadas hasta las elecciones del 26 de octubre e intentando acotar esto a un problema político, en un contexto de reemergencia del peronismo, porque lo que pasó también ahora en un ratito, vamos a, creo, charlar con el gran protagonista de esa jornada, que fue Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que creo que más allá de los 14 puntos de diferencia y las preguntas, yo veo también mucho apresuramiento del antimileísmo a decir se terminó Milei. No, tuvo un tropezón muy grande que es muy difícil de digerir para un gobierno que viene diciendo que son los mejores del mundo en todo, que Caputo es el mejor ministro de Economía, pero resulta que tenés el riesgo país a 1000 puntos, tenés la tasa de interés a niveles astronómicos, tenés un problema bastante serio con el dólar, porque no juntaste reservas cuando tenías que hacerlo, se siguen acumulando vencimientos de pesos y ya tenés altísimos el encaje que le pusiste a los bancos, con los cuales los mecanismos que estás usando para intentar chupar pesos y mantener el dólar a raya se te van agotando en su eficacia. Tenés un montón de problemas. Entonces, para un gobierno que viene argumentando que son Gardel, Lepera y los mejores del planeta mundial, Milei dijo que él es el mejor presidente de la historia cuando no había ni completado su segundo mandato, es difícil recalcular frente a algo así, porque claro, si sos el número uno, pero a la vez yo tampoco creo, me parece que es un momento muy difícil para el gobierno, que hay que ver cómo funciona Milei bajo presión. Hasta ahora uno supondría, que es lo que le están pidiendo todos los gobernadores, que lo que tiene que hacer es más conversación con los gobernadores. O sea, no sos un genio que pueda hacer todo solo porque te la diste en el Congreso todo este tiempo y no fue por un problema de los cucas o el peronismo, que siempre votaron como votaron, sino porque perdiste a los aliados que tenías, porque los fuiste alejando, porque los obligaste a la sumisión total o te quedás afuera. Entonces ahora están todos los gobernadores envalentonados haciendo fila para felicitar a Kicillof, sean o no peronistas, incluso a Puyaro de Santa Fe, Yarlora de Córdoba, diciendo es un problema de gestión, te tenés que sentar, tenés un país con 24 provincias, con rutas nacionales, tenés que poder conversar con alguien más que no sea la estrategia de pintar al país de violeta. Lo que fracasó es la estrategia de pintar al país de violeta. Eso no le encontró un límite muy claramente. Lo encontró también en Corrientes y ahora lo encuentra en la provincia más poblada de la Argentina. Con un peronismo que resucita de la mano de Kicillof, y digo un peronismo y no un kirchnerismo, y creo que ahí hay algo de el potencial que tiene ese triunfo, que es una especie de nueva etapa que se inicia o que puede iniciarse con Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con un Kicillof además. Hay que mirar porque no gana solamente en el conurbano. Lo más llamativo es que gana, y lo charlábamos con Dani Stengar estos días, saca el 60% de los votos en el conurbano, pero saca el 40% en el interior. Un interior agropecuario, agrícola, que ha estado muy enfrentado con el kirchnerismo. Por eso es interesante esa suerte de amigarse con ese votante del interior de la provincia que ha sido tan refractario y tan combatido por el kirchnerismo. Me parece que ahí hay una señal de cómo se reinventa un poco también Kicillof en la provincia de Buenos Aires, de la mano de Kicillof, el peronismo. Pero dicho esto, yo le decía, tampoco coincido con la idea que se terminó Milei, se terminó el ala de el invencible que Milei creía que era, lo cual es un problema porque es difícil recalcular a partir de eso. Dijo Guillermo Francos, vamos a llamar a los gobernadores. Axel Kicillof viene diciendo, bueno, que me llames gobernador de la principal provincia del país, no es tan loco que pueda sentarse el presidente de la nación con el principal gobernador. Pero Milei no da señales en ese sentido. Dijo Guillermo Francos, vamos a llamar a los gobernadores, pero todos los gobernadores están diciendo, le metieron cautelares por la eliminación de las pensiones de invalidez, por lo menos 2 provincias.
por lo menos 2 provincias metieron cautelares por denuncias por el abandono de las rutas, haciendo responsable al gobierno nacional de los accidentes que pudieran tener en función del mal estado de las rutas. Santa Fe, la provincia de Río Negro. En el tema de discapacidad aparecen también las provincias con mucha incidencia, caso de Formosa, con lo cual no tiene un problema solamente acotado a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires yo creo, hay que ver qué comportamiento tiene el electorado, acá el 26 de octubre le decía, tampoco creo la idea de se acabó el mileísmo, en principio. Hay por lo menos 2 millones de personas que fueron a votar hace 2 años que no fueron a votar en las elecciones provinciales. Es obvio que en una elección provincial el aparato territorial de los intendentes, que se jugaban además cuestiones de sus municipios, pesa más. Aparecieron los intendentes, muchos de ellos estaban en candidaturas testimoniales. Ahora hay 2 millones de personas que aparentemente correlacionan más con el voto, lo que fue Juntos por el Cambio, que podrían ayudarlo a Milei a mejorar su caudal electoral en las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires. Pero el problema ya no es ni siquiera cómo va a ser para resolver la provincia de Buenos Aires y mejorar su resultado en la provincia de Buenos Aires. El problema es que es la primera vez desde que gobierna Milei que se le rompió el aura de ser el invencible. A Macri lo había derrotado, lo había prácticamente humillado, el PRO se vendió no barato, regalado. A la luz de lo que acaba de pasar en la provincia de Buenos Aires, el cálculo del PRO, o sea, se regaló a cambio de nada el PRO en todo esto, pero bueno, habiendo hecho eso que hizo en la provincia de Buenos Aires, tenía la sensación de que iba a pasar lo mismo en la provincia de Buenos Aires, pero pues no. Esto exige mucho más que recalcular cómo va a ser para revertir o mejorar el resultado en la provincia de Buenos Aires en octubre. Exige un presidente que no se cree invencible y que puede gobernar solo. El problema es que la personalidad, para mí la gran pregunta ahora es si la personalidad de Milei es capaz realmente de que eso que él llamó autocrítica no sea más que una palabra suelta en su lenguaje, porque uno ve todo lo demás y en todo lo demás sigue igual, exactamente igual que el sábado. De acá en más. Conectar.